Servicios Digitales Potenciados con Biometría. Y está a cargo de Javier Preciosi, director de Digital Sense. Fuerte aplauso para él. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar del evento, al banco por el apoyo para que yo pudiera estar acá. Y bueno, la presentación de hoy va a ser sobre biometría y va a ser sobre cómo consideraciones a tener en cuenta cuando uno piensa una solución biométrica en un mundo digital. Lo primero, voy a empezar con un par de cosas que pueden sonar reiterativas, seguramente para muchos de ustedes, pero que son importantes para definir un contexto en el cual después podamos hablar y entender, por lo menos de tener un punto común, un lenguaje común del cual hablar. Lo primero es entender que un sistema biométrico tiene como objetivo el reconocimiento de los individuos a partir de sus características biométricas, y que una característica biométrica o conductual es aquella que se puede extraer información que permita su reconocimiento. O sea, todos entendemos lo que es un sistema biométrico desde el punto de vista coloquial. Básicamente es un sistema que permite reconocer a una persona por sus rasgos biométricos, como por ejemplo su cara, su huella dactilar. Como hemos comentado muchas otras veces, también hay rasgos biométricos conductuales que también pueden servir para identificar, todos con distinto grado de precisión. Por ejemplo, la forma en que uno camina es un rasgo biométrico, la forma en que uno escribe en el teclado, la voz también, que es una mezcla de componente conductual y de componente físico, porque es una cosa que se puede entrenar. Y en biometría hay básicamente dos funciones que son importantes mencionar. La primera es lo que se conoce como verificación biométrica. En esta operación lo que se realiza es, una persona dice que, por ejemplo, yo digo que soy Javier Preciosi, se busca en la base de datos biométrica mi muestra, mi rasgo biométrico, y se toma en vivo, digamos, la muestra y se comparan ambas muestras. O sea, es lo que también se conoce como una comparación 1 a 1, porque básicamente estoy comparando una muestra con otra muestra almacenada en la base. Es lo que en general se usa cuando uno quiere autenticarse en un sistema. Normalmente cuando uno quiere autenticarse desde mi punto de vista biométrico en un sistema, da su número de documento de DNI o su número de pasaporte o algún número que lo identifique junto con su biometría, y eso se compara y se completa la verificación. La otra gran operación que hay en biometría es la identificación. La identificación es a partir de una muestra biométrica que en principio no está identificada, buscar en la base de datos biométrica cuál es la más parecida, o las más parecidas. La operación de identificación, ya se pueden imaginar que claramente es más compleja y tiene más errores que la de verificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar en toda una base de datos el rasgo más parecido, y eventualmente pueden haber, y dependiendo del tamaño de la población, el tamaño de la base, pueden haber personas que tengan rasgos muy parecidos. Entonces, es un problema más complejo y en general tiene más niveles de error. ¿Cómo se relacionan estas dos operaciones con el ciclo de vida de la identidad? Bueno, este ciclo de vida de un sistema de identidad, que es de la ISO 29115, tiene como elemento principal el registro. El puntero no funciona, ¿no? ¿Hacia allá funciona el puntero también? El puntero láser. No importa. Bueno, ahí me empezaron a salir las cosas, ¿no? Bueno, un sistema un ciclo de vida de identidad tiene primero un registro, o sea, hay que crear la base de datos que va a dar soporte a la identidad. Esa creación implica el enrolamiento de la persona, o sea, la captura de su información,
validar esa información, ¿sí? Validarla quiere decir, por ejemplo, si yo, digo, esto RENIEC lo tiene súper claro, pero bueno, para aquellos que no lo tengan de repente, nosotros cuando venimos a hacer una primera vez, la primera inscripción en el sistema de identidad, generalmente está basado en la partida de nacimiento y en la captura de determinados rasgos biométricos. Entonces, ese proceso, hay un proceso de captura, que es el registro, y después hay un proceso de validación de esa información. Por ejemplo, verificar que la partida de nacimiento efectivamente está bien, que es una partida original. Quizás en el caso de RENIEC eso es sencillo porque está en la misma institución. Hay otros países que tienen las instituciones separadas y que por lo tanto verificar que la partida de nacimiento es una partida original no es tan directo, tan sencillo. Una vez que nosotros verificamos eso, registramos a la persona en la base de datos y emitimos una credencial. La credencial usual que todos conocemos es la cédula de identidad, el documento de identidad, pero pueden haber otras credenciales. De hecho, en el mundo digital vamos a tener identidades digitales que también van a poder ser emitidas. Y después tenemos como gran elemento el uso, ¿no? O sea, nosotros emitimos credenciales para que sirvan de mecanismo de identificación frente a terceras partes. Biometría se puede usar en todas estas. Se puede usar en la parte de enrolamiento y validación, se puede usar en la emisión y también se puede usar para la autenticación de la persona. Es fundamental, desde mi punto de vista, el uso de la biometría para la generación de la base de datos de identidad nacional, digamos, de identidad nacional, porque es un mecanismo probado para garantizar la unicidad de los registros en una base de datos. Si piensan en países que no utilizan este mecanismo, igual utilizan biometría, por ejemplo, para tener un registro de los criminales. O sea, que ustedes se pueden dar cuenta que cuando de alguna forma la biometría garantiza la posibilidad de poder identificar a las personas. Entonces, en mi opinión, el uso de biometría para la generación y la creación de una base de datos de identidad nacional es claramente pertinente. En la emisión de la credencial también puedo utilizar biometría, porque, por ejemplo, cuando yo voy a entregar el documento de identidad, puedo, por ejemplo, querer validar que se lo estoy entregando al titular del documento. Eso es una posibilidad. También existe, cuando uno tramita la identidad digital, un proceso en el cual eventualmente puedo requerir verificar mi identidad. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el proceso de identidad digital implica una verificación biométrica para obtener el nivel más alto de seguridad. Y después, el otro gran uso es en la aplicación de biometría, es en el uso, en los procesos de autenticación que nosotros hacemos a diario. Estos procesos de autenticación pueden ser virtuales, pero es importante aclarar y recalcar que también se pueden usar verificaciones biométricas en el mundo físico. Es decir, otro caso que conozco bien es el retiro de préstamos, el retiro de plata, de dinero que obtengo a partir de un préstamo, ¿no? Entonces yo pido un préstamo, lo hago a través de la web, pero después físicamente lo tengo que ir a retirar. Bueno, en ese momento se pide la biometría y se verifica que las huellas, en particular en el caso que yo conozco, sean de la persona que está haciendo el retiro. ¿Para qué? Para evitar fraudes de solicitud de préstamo por personas que en realidad no son las que tienen que ser. Ahora voy a poner un ejemplo de un uso interesante de biometría en el mundo digital que tiene que ver con beneficios de seguridad social en Uruguay. Y después, a partir de esto, vamos a comenzar a discutir cuáles son los riesgos que tenemos, un poco en la línea de lo que Santiago presentó ayer, cuáles son los riesgos que se nos presentan al usar biometría para los procesos de autenticación en línea.
Uno de los casos más frecuentes de fraude para la seguridad social es continuar pagándole jubilación o pensión a una persona que ya falleció, ¿sí? Eso es bastante estudiado dentro de la previsión social, que es uno de los principales factores de fraude. Uruguay, que es el caso que voy a poner por las dudas, yo soy uruguayo, por eso todos los ejemplos son de Uruguay. En Uruguay hay una fuerte integración. La verdad que Uruguay tiene un sistema muy integrado entre los distintos organismos del Estado. Por lo tanto, automáticamente, o sea, enseguida que una persona fallece, se notifica al Banco de Previsión Social y esa persona deja de recibir el beneficio en forma automática. Ahora, ¿qué pasa? Hay un caso que se escapa a esta lógica y es los uruguayos que viven fuera del país, porque esos no se notifica que falleció al sistema de registro del Uruguay. Por lo tanto, hay unas 160.000 personas que viven, y en Uruguay son bastantes, para el tamaño de Uruguay somos 3,5 millones, o sea que 160.000 beneficiarios en el exterior es un número que no es menor. En estos casos no hay forma de que el Banco de Previsión Social pueda saber si la persona está viva o no y, por lo tanto, exige una prueba de vida. La persona cada 6 meses tiene que ir al consulado del país donde está y dar fe de que vive. Claro, esto es fácil si en la ciudad donde yo estoy, y más o menos fácil, hay un consulado, pero hay uruguayos por todos lados y consulados hay muy pocos. Entonces, se transforma en un problema y en un problema para el ciudadano, pensando en la charla de más temprano, es claramente un problema para el ciudadano tener que trasladarse cada 6 meses de repente a una ciudad, para poder cobrar un beneficio que le corresponde, ¿no? Entonces, lo que hizo el Banco de Previsión Social fue implementar un sistema basado en reconocimiento facial. Entonces, este sistema lo que le permite al gobierno, al Banco de Previsión Social, es hacer la prueba de vida, pero en forma remota. O sea que y además, lo otro que le permitió es, al lograr poner esta solución en la casa de cada uno de las personas, pudo exigir que esa prueba de vida se realice todos los meses. Entonces, lograron incluso reducir esos 6 meses de verificación de prueba de vida y ahora la prueba de vida se hace todos los meses. O sea, este es un caso de aplicación interesante que soluciona un problema real, un problema que existía de una forma que, entiendo yo, inteligente y haciendo un buen uso de la tecnología. Esto lo comento porque muchas veces, y de nuevo pensando en la charla más temprano, nosotros tenemos la tecnología y la queremos usar en todos lados y de cualquier forma. Sin embargo, lo que hay que hacer es entender qué es lo mejor para cada situación. En este caso, puede ser que hubieran otras soluciones que también son buenas, pero esta solución funciona bien. Ahora, de lo que vamos a hablar es un poquito de cuáles son los riesgos que está asumiendo no solo el Banco de Previsión Social, sino cualquier otro que utilice soluciones biométricas para el proceso de autenticación, o sea, de verificación de identidad. Una solución biométrica está compuesta por distintas fases, ¿no? La primera fase, voy a moverme para este lado, así es más fácil. La primera fase que tiene es la de captura del dato biométrico, ¿sí? Ahí, no sé si se lee bien, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es, dado que la biometría es una cuestión física, tenemos que transferir esa información física a virtual. O sea, tenemos que capturar un rasgo físico. Por ejemplo, en el caso de huellas dactilar, con un escáner de huellas dactilar, en el caso de facial, con una toma de una fotografía o de video, en el caso del iris, con un lector de iris, etc. O sea, ese proceso de captura es lo primero. Luego que se captura el rasgo biométrico, en general, ningún sistema biométrico opera con el rasgo biométrico tal cual, sino que lo que hay un proceso por el cual se extraen de ese rasgo las características más importantes que de alguna forma hacen ese rasgo único, ¿sí?
Piensen en la cara, ¿no? Nuestra cara cambia de expresión, o sea, a veces estamos riéndonos, llorando, tristes, contentos, a veces tenemos barba, a veces no tenemos, a veces tenemos lentes o no, vamos cambiando con el paso del tiempo, engordamos, somos más flacos, o sea, si uno piensa las caras de una persona a lo largo del tiempo, cambia mucho. Bueno, los sistemas de reconocimiento facial intentan en ese proceso de extracción de características resumir aquellas características que no cambian, ¿sí? Bueno, ese proceso es la extracción de características. En el caso de la huella dactilar es la extracción de las minucias de la huella. En definitiva, ese proceso se realiza y después hay un proceso de comparación. O sea, yo siempre tengo que comparar esos dos rasgos biométricos. Esa comparación en general me va a dar un score o una medida de distancia de qué tanto se parecen esos dos rasgos biométricos, y después hay un proceso de decisión. Yo tengo que decidir si dado que la comparación de dos rasgos biométricos me da determinado valor, si lo acepto o no lo acepto. En cada una de estas etapas puede ocurrir un ataque, ¿sí? El más común y el más estudiado hasta ahora es el ataque de presentación. Un ataque de presentación es hay un estándar que es el ISO 30107 que básicamente un ataque de presentación es intentar presentar al inicio del proceso, o sea, cuando se captura el rasgo biométrico, una información que haga que el sistema se confunda. Bueno, en ese marco, como decía antes, siempre puede haber un ataque en cada una de esas etapas. El ISO 30107, que es un estándar que es importante tener en cuenta para desplegar soluciones biométricas, se concentra en particular en los ataques de presentación, pero puede haber un ataque también luego de capturar el dato y antes de que llegue al sistema que hace la extracción de las minucias. Puede haber otro ataque infiltrando información ahí. Puede haber un ataque modificando, digamos, cada uno de los distintos procesos. Ahora vamos a conversar un poquitito del de ataque de presentación. Los ataques de presentación no son solamente con ataques con reconocimiento facial. Solamente es una slide sobre una película donde le toma la huella, pero deben haber visto muchas películas que le toman la huella que le quedó en el vaso o en el espejo o en el celular. Pero esto en realidad ocurrió, o sea, en el 2014 un hacker alemán le logró tomar las huellas dactilares a la ministra de Defensa con cámara tradicional y a una distancia de 3 metros, creo, y logró reconstruir el dedo y verificarlo en un sistema biométrico, o sea, de lejos, ¿no? O sea, sin haber tenido contacto con la ministra. Ahora, los ataques de presentación, además de ser para intentar usurpar una identidad, también sirven para intentar no ser detectado. Este es otro ejemplo donde una persona, en el 95, se detectó que una persona tenía las huellas mutiladas, y luego de reconstruir esas huellas, lo que vieron es que lo había hecho para que los sistemas policiales no lo detectaran. Esta persona lo que hizo fue sacarse el pellejo de los dedos y pegárselos cambiados para que el sistema no lo reconozca. Eso es un intento de pasar inadvertido para el sistema biométrico. En el caso de reconocimiento facial y en general en el resto de las biometrías, el estándar 30107 define 3 niveles, ¿sí? Está específicamente diseñado para huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, palmares y voz. Y acá pueden ver en el cuadro los distintos niveles que evalúa este estándar. Y los niveles varían de acuerdo a la complejidad. O sea, el nivel 1 es
es si el sistema que yo estoy evaluando resiste, por ejemplo, a que yo le ponga una fotografía en papel y se dé cuenta que es una foto en papel y que no lo permita avanzar. En el nivel 2 ya es un nivel de procesamiento, de preparación del ataque un poco más elaborado, donde hay máscaras de silicona o algún otro tipo de elemento más tridimensional. Y el nivel 3 ya es un nivel tipo Hollywood, ¿no? Donde uno está horas maquillándose y preparándole la cara para parecerse a otra persona. De los 3 niveles, hasta donde yo sé, no hay empresas que se hayan validado en el nivel 3. O sea, al nivel 2 sí hay muchas, porque además hay empresas que certifican, o que, mejor dicho, no certifican porque no hay una certificación, pero da compliance de que uno está en el nivel 1 y el 2. Otra cosa interesante, bueno, básicamente lo que ocurre en particular en reconocimiento facial es que hay 2 tipos de detección o de control de prueba de vida, que es la activa y la pasiva. Activa exige que el usuario haga algo. No sé si habrán visto, pero hay aplicaciones donde, por ejemplo, se mueve una pelotita y yo tengo que seguir con la vista el movimiento. Esa pelotita cambia cada vez, por lo tanto el usuario nunca sabe cómo se va a mover y es difícil que yo pueda grabar un video y reproducir eso siguiendo ese patrón. Y después están las pasivas, donde en realidad el usuario no tiene que hacer nada. Simplemente el sistema tiene mecanismos que capturan el rasgo biométrico, en este caso facial, y validan que la persona efectivamente es real. En el 2023 hubo un estudio que es muy interesante para aquellos que vayan a tener que evaluar estas tecnologías, que revisa, es del NIST, de la Agencia Nacional de Estándares de Estados Unidos, y en ese estudio se estudió en particular los sistemas pasivos, no activos, ¿no? El pasivo. Y se estudiaron 82 sistemas distintos de 44 organizaciones, y básicamente 2 problemas: suplantación de identidad y evasión. Estos son ejemplos de ataques, ¿sí? Con impresión en papel. Replay es pasar un video de una persona y mostrárselo a la aplicación. O maquillaje, y hay otros. Ellos lo que dicen en el informe es que publican aquellos que son ataques que relativamente conocidos. Probaron en realidad 9 ataques distintos. Hay algunos ataques que no están publicados, o sea que no dicen cuáles fueron. Pero sí están los resultados estadísticos de esos ataques. Y los resultados es que, digamos, no hay ninguno, o sea, si bien hay fabricantes y algoritmos que son robustos frente a determinados ataques, no hay ninguno que haya obtenido los mejores resultados sistemáticamente en todos los ataques que ellos probaron. Entonces, un poquito esto dice más o menos lo mismo. Una cosa que sí verificaron es que cuando lo que se captura o lo que se procesa es todo en la secuencia de video, se obtienen mejores resultados. Ahora voy a mostrarles esto de ataques de presentación. Hay buenos estándares y estudios, pero hay otro tipo de ataque de presentación vinculado con inteligencia artificial, que es el que voy a comentarles ahora, para terminar, que tiene que ver con modificar la muestra biométrica luego de capturado. ¿Cómo funciona este ataque? Este ataque funciona, por ejemplo, si nosotros tenemos una solución en un móvil, funciona capturando la información de la cámara y no usando la información capturada de la cámara, sino inyectándole un video que yo ya tenía previamente armado. Entonces, por ejemplo, y ahora voy a pedirles si pueden poner el videíto que tenía. Este video que les voy a mostrar este es Luis Suárez. Ese es un ingeniero de la empresa que está
hablando. Lamentablemente no puedo mostrarles lo que dice, pero también hicimos lo mismo con el audio y queda perfecto el audio de Luis Suárez, pero está por cuestiones de privacidad no lo podemos poner. Pero pueden ver ahí que en realidad los movimientos de cuando pestanea, cuando mueve los labios, incluso cómo se mueve, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Si un atacante logra, que todavía creo que esto más o menos demora medio minuto en procesarse, ¿sí? Eso, por ejemplo, para un ataque de presentación, para un sistema que tiene un mecanismo de control activo, donde yo tengo, por ejemplo, que seguir una pelotita, seguramente logre evitar este tipo de ataque, porque yo no voy a tener tiempo suficiente de generar el video para reproducir el ataque. Pero eso puede cambiar en breve. O sea, puede ser algo que hoy no se puede hacer, pero capaz que en unos meses sí se puede hacer. Entonces hay todo, y muchas empresas comerciales están trabajando muy fuerte en intentar proteger el acceso a ese punto de, por ejemplo, simular una cámara virtual. Así que bueno, nada, eso era un poco lo que les quería comentar hoy. El resumen es, y esto insisto en que para mí los sistemas biométricos son fundamentales para garantizar la unicidad de un sistema de identidad. O sea, sigo convencido de que es así y es la base que permite tener un sistema confiable. Pueden ser utilizados en autenticación, sin duda, pueden ser utilizados en autenticación, pero es indispensable pensar bien el contexto, es indispensable pensar si lo que estamos implementando tiene las medidas de seguridad que nosotros pretendemos que tengan, cuáles son las vulnerabilidades que tiene, y muchas veces no es fácil llegar a tener una conclusión adecuada sobre el tema, pero es muy importante tenerlo siempre presente. Y bueno, está de más decir que un sistema, por ejemplo, ningún sistema en línea desatendido puede funcionar sin tener un mecanismo de control de prueba, digamos, de prueba de vida, o sea, sin tener un mecanismo de validación contra ataques de presentación, básicamente es un sistema que no tiene las seguridades necesarias. O sea, poner a disposición un sistema de reconocimiento facial que no verifique que la persona es quien es real, básicamente tiene un problema de seguridad importante ahí. Terminé. Muchas gracias. Un panel que va a ser moderado por el señor Johnny Tarmeño. Él es subdirector de Servicios de Gobierno Digital del RENIEC. Fuerte aplauso para él. Señor Tarmeño ha trabajado como jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha sido jefe encargado de gestión de la información en la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, asesor de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Invitamos también para formar parte de este panel al señor César Rosales, subdirector de Servicios de Certificación Digital de RENIEC. Aplausos para él también. César Rosales ha realizado consultorías a instituciones privadas para la integración de la firma digital en sus procesos, proponiendo las buenas prácticas y aplicando estándares nacionales e internacionales en seguridad y calidad, reduciendo costos en el uso de papel y tiempos en los procesos destinados al usuario. Y por último, completa este panel, le damos la más cordial bienvenida al señor Joey Palmer, Chief Innovation Officer de iProof. Fuerte aplauso para él. Quien va a participar en inglés, para ello ya tienen cada uno de ustedes, los que necesiten, por supuesto, para ello, el aparatito de traducción. Bueno, Joe Palmer es licenciado en informática por la University College de Londres, se incorporó a iProof como empleado número 2, luego como director técnico, fue responsable de la creación del prototipo de la tecnología FlashMark de iProof. Después se trasladó a Estados Unidos como presidente de iProof Inc.,
para establecer las operaciones de iProof en América Latina. Comenzamos entonces, señor moderador. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Agradeciendo a los integrantes del panel por esta reunión. Bueno, empezando con lo que ha expuesto nuestro amigo Javier, el tema de lo importante que es la identificación biométrica, ¿no? Y los riesgos también que esta ocasiona también para tomarlos en cuenta en las implementaciones que hagamos en las instituciones, especialmente en RENIEC. Nosotros estamos muy involucrados con este tipo de implementación, ya que esto nos va a permitir garantizar la seguridad de las personas y poder identificar fehacientemente a quienes nosotros vamos a brindar cierta información, ¿no? Y es a raíz de esto de que nosotros tenemos ya implementado de todo el tema del IDE Perú, que por norma nosotros tenemos que ser la entidad la que rige el tema de la identidad de todas las personas. Y justamente es en esta plataforma en la que tenemos nosotros implementado este tipo de soluciones biométricas, ¿no? Estamos apostando por la parte facial inicialmente, aunque también disponemos la dactilar, pero ya vemos que también ciertas validaciones biométricas tienen su nivel de riesgo, ¿no? Algunas son con mayor riesgo y otras con menores. Entonces, como conocimiento para todos, si bien es cierto tenemos la facial, la dactilar, también estamos nosotros apostando por el tema del iris, que a un futuro también pretendemos que esto también sea el mecanismo de validación más seguro que las otras dos anteriores que ya tenemos. Y es justamente como lo expuso anteriormente Carlos, que tenemos que primero ver la necesidad antes de enrolarnos todo el tema tecnológico, ¿no? Y esto es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? El piloto inicial para determinar en esta experiencia de los enrolamientos y de las validaciones que nos van a permitir acercarnos más y generar ya un proyecto más extenso para masificar esta parte biométrica. Entonces, según la exposición de Javier, yo quiero más o menos poner la mecánica de la reunión es, vamos a tener 2 rondas de 5 minutos de repente para cada uno pueda exponer su punto de vista y comentarios, ¿no? Entonces, quiero empezar más o menos con César para que más o menos nos explique que toda la implementación que estamos viendo en la parte de la biometría, dónde lo estamos aplicando y qué mecanismos estamos generando para eso, ¿no? Qué seguridad estamos teniendo nosotros y cómo nos alineamos también a todo el tema tecnológico actual que están internacionalmente ya definidos, ¿no? Normas que nos soportan ese tipo de validaciones y nos aseguran también la identidad y poder también generar un poco más de seguridad al ciudadano, ¿no? Y también para que nuestras implementaciones o soluciones hacia las entidades sea también de confianza, que es la palabra que siempre nos escuchamos nosotros, que debemos siempre predominar, ¿no? Confianza que debemos generar hacia la ciudadanía. Sin eso no podemos seguir adelante, ¿no? Entonces, César, de repente nos puedes comentar un poco más de algunas actividades que estamos realizando dentro de RENIEC. Sí, gracias. Buenos días a todos, doctora Carmen, doctora Virginia. Buenos días a todos los presentes. Bien, efectivamente, en RENIEC estamos mejorando el sistema biométrico, ¿no? En este momento, en estos instantes, hemos digamos, planteado la solución facial incorporada al tema del IDE Perú, lo cual permite, digamos, un uso fácil, accesible de la autenticación facial para los ciudadanos. Entonces, RENIEC, digamos, por ese lado, ha mejorado un tema de accesibilidad, ¿no?, de estos mecanismos de validación. Obviamente, todo siempre pegado a los estándares, ¿no? Siempre es un tema que hay que revisar con mucho cuidado en cada etapa los estándares, ya sea para, digamos, para garantizar que hay prueba de vida, para garantizar que los datos están protegidos correctamente, ¿no? Y digamos, para garantizar que las validaciones sean también las más precisas, ¿no? Entonces,
RENIEC siempre está preocupado en ello. Sin embargo, también hay otro conjunto de servicios que RENIEC brinda y también estamos mirando para poder mejorar esos servicios, ¿no? Porque, digamos, por una parte son los servicios que RENIEC presta como, digamos, como decir, como un plug and play, como quien dice, toma, cógelo y úsalo, pero hay otros servicios donde las otras entidades, las entidades externas, son los que hacen la adquisición de la captura y son los que mandan a nuestros servicios la imagen. Entonces, ahí hay un tema y un verdadero reto que hay que trabajar, ¿no? Porque, como lo mencionaron, o sea, no es en sí la biometría y no es en sí la modalidad biométrica, puede ser facial, dactilar, iris, más adelante, ADN. Si no le ponemos los controles de seguridad correspondientes, pues vamos a irnos a la nube hablando de ADN y va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si no tienen los controles de seguridad correspondientes, hasta el ADN va a llegar a manos equivocadas. Entonces, no se trata mucho del tema de la modalidad y de la biometría, sino todo el ecosistema. Todo el ecosistema debe estar protegido muy bien, ¿no? O sea, cada paso debe estar muy bien controlado y con todas las medidas de seguridad. La adquisición de las representaciones biométricas se debe tener especial cuidado en ella, porque quien adquiere la representación biométrica tiene acceso prácticamente a tu identidad. Y si eso no está protegido, entonces, ¿qué garantía tenemos? Entonces, el tema no es que, bueno, RENIEC, sí, o sea, RENIEC gestiona ese sistema, esa base de datos, obviamente es el principal afectado, pero ¿quién paga esa debilidad? Lo paga el ciudadano, porque el ciudadano, si pierde su rastro biométrico facial, como quien dice, en términos simples, ya fue, ¿no? Ya fue. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo reemplazamos? Si quiera un password, lo puedes actualizar, pero la huella, la facial, ¿cómo lo actualizas? Te tenés que hacer cirugía. Entonces, ese es el tema, pero RENIEC mejora esos servicios, le pone los candados, pero voy a lo mismo, las entidades que hacen uso de nuestros servicios, ¿hacen eso? Entonces, ¿qué tanto cumplen esos rigurosos, ¿no? Rigurosos procesos para garantizar la seguridad de esas representaciones biométricas? Entonces, ese es también un reto para RENIEC, para poder modernizar esos controles, esos puntos donde cada quien que interactúe con el sistema biométrico, digamos, garantice todos esos controles de seguridad de tal manera que los rasgos biométricos estén totalmente protegidos y en ninguna parte del proceso, de todo el proceso, digamos, se pueda, ¿no? Algún atacante pueda aprovechar esa debilidad. Entonces, en resumen, ¿no? RENIEC siempre está mirando y mejorando los procesos biométricos. Igual, ahora como lo había mencionado, los servicios dactilares faciales también van a ser mejorados porque quien use esos servicios también va a tener que cumplir las medidas de seguridad. Todo mirando al ciudadano, ¿no? Para poder proteger su identidad. Eso básicamente. Muy bien, gracias César por la apreciación. Sí, es importante eso. Y justamente en esa línea quisiéramos que Joe, a través de su experiencia como fundador de todas las soluciones que ha realizado biométricamente, nos cuentes un poquito más, de repente, cuál sería más o menos el mecanismo, la importancia de poder implementar este tipo de soluciones biométricas en las soluciones que las entidades brindan, ¿no? Ya hemos escuchado a Javier el tema, por ejemplo, de los ataques de presentación, que son muy importantes, ¿no? Y que siempre van al inicio de repente de cada proceso. Entonces, dentro de tu experiencia, Joey, ¿puedes comentarnos un poco más o menos algunas expectativas, experiencias que han tenido en algunas soluciones, ¿no? Y qué consideraciones han tenido para más o menos definir, ¿no? El tema de la biometría en los procesos que han desarrollado, ¿no? Thank you. Thank you very much for having me. Sorry, I'm not doing this in Spanish, but hopefully the translation can forget it. Something you have, a possession factor, your device,
someone factor else de can posesión, un steal it, dispositivo, otra persona lo puede borrar, se puede romper con una batería, pero algo que uno tiene es el tema de algo que le pertenece, son ustedes. Es la única manera de poder estar completamente seguros de que ustedes realmente estén interactuando con la persona correcta en un ambiente digital. Entonces, la biométrica es genial, facial, pensamos que es la mejor y think about it, we as humans recognize each other. nosotros como seres humanos nos reconocemos entre nosotros con nuestros rostros. Así es como sabemos con quién estamos hablando, así sabemos cómo podemos establecer confianza con otras personas. Biometric to use. Y también es una biométrica que usar en lo que se refiere a lo que es la información. Tiene mucha información y como lo usamos aquí realmente es un área bastante grande, es muy rico en información y los dispositivos tienen cámaras diseñadas para poder mirarlos mientras ustedes están usándolo. El teléfono móvil, la tablet, la laptop. Entonces los rostros son muy buenos. La exactitud que vemos ahora en temas faciales son extremadamente altos. Vemos definitivamente que estos sí funcionan. Había un estudio que se hizo en Australia donde tomaron funcionarios de pasaportes y les mostraron dos fotografías de las personas y le preguntaron si era la misma persona o si eran personas diferentes y se equivocaron uno cada 10 veces. Es un 90% de tasa de éxito. Si ustedes piensan que como humanos pensamos que somos muy buenos para reconocer a una persona, pero lo somos y los conocemos, pero no somos tan buenos como pensamos cuando nunca hemos visto a alguien antes, particularmente si es una persona que pertenece a un diferente grupo étnico al que uno normalmente no está viendo. Entonces también tenemos esos temas de sesgos. El día de hoy, como ya se ha mencionado, esos funcionan muy bien, digamos que es hasta 1000 veces mejor de lo que es un reconocimiento de lo que es a través de humanos, es a través de máquinas. La gran pregunta aquí entonces, cuando ustedes reciben una muestra biométrica para poder hacer una prueba referente a una imagen de referencia que lo puede tener en la base de datos, ¿qué tan seguros están de que es una imagen de la persona que fue tomada ahora y no una copia realmente? O no un duplicado o una versión sintetizada de ese rostro de la persona. Hemos visto muchos ejemplos en la presentación anterior. Este es el primer desafío que tenemos en lo que es biométrica el día de hoy. Tener una buena base de datos es importante. Eso lo vemos en Perú. Tenemos una gran base de datos ya establecida con huellas dactilares también, que es muy bueno, es un factor adicional muy importante. Ahora, el primer desafío que se tiene es qué tan seguro estamos de que la información de la autenticidad de biométrica sea genuina, válida, de acuerdo a lo que se refiere al tiempo real en la persona. Hemos visto nosotros damos servicios a muchos gobiernos alrededor del mundo. El Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Singapur tiene su propio programa de identidad nacional usando nuestra tecnología para poder identificar a personas. Las amenazas que vimos el año pasado, la amenaza más grande era o el número mayor de ataques, eran presentaciones, que las personas presentaban fotografías a la cámara, pantallazos, capturas. Hoy en día, la amenaza más común es en lo que se refiere a un cambio de cara que se ha dado, por ejemplo, un cambio de rostro, como lo acabamos de ver hace un momento. Tenemos también nuestro stand afuera, tenemos un cambio de rostro a tiempo real. Ustedes pueden verse cómo se ven, como cualquier persona que elijan, un jugador de fútbol, quien ustedes pueden elegir. Y ustedes pueden controlar y formar parte de ese rostro con ese cuerpo. Entonces, tener el movimiento en vivo, uno tiene que seguir un punto, mover de arriba, abajo, atrás, hacia derecha, izquierda. Cualquier acción como desafío hoy en día se encuentra bajo una gran amenaza por ese tipo de ataques. Si ustedes pueden hacer que un sistema reciba su stream de video en lugar de una cámara en tiempo real, la única defensa que queda son las pruebas biométricas. Y si es que están en base de movimientos, va a ser muy difícil detectarlos. De hecho, usamos luces para iluminar el rostro, para la manera en cómo la luz se refleja en las luces, como cuando son, digamos, con el cambio de rostros, si son rostros falsos, no se da el mismo tipo de reacción. Es mucho más fácil detectarlo así. Y de hecho, vemos también que la evolución
evolución de estas herramientas, herramientas que se dan, son increíbles. Nosotros estamos rastreando cientos de diferentes herramientas disponibles en el Internet que nosotros descargamos, hacemos la prueba, atacamos a nuestro propio sistema y también vemos los ataques cómo se dan. Cuando nosotros vemos el servicio, los ataques se generarían, veríamos cómo los ataques evolucionan y modificaríamos al sistema a tiempo real. Potencialmente, me parece que a manera diaria verificaríamos los algoritmos al sistema para poder responder a ataques. Esa es la otra parte que yo quiero ver, lo que se refiere a la amenaza a estos servicios. Realmente es real y nos está ocurriendo una tasa en la cual uno puede responder en días y horas, no semanas y meses. Entonces, poder manejar lo que se refiere a software de prueba de vida es muy desafiante, sí, porque uno ve que no hay visibilidad a los ataques y realmente el ciclo es muy lento, ¿no? Uno tiene realmente que dar una actualización, se tiene que integrar la actualización, después tiene que liberar la actualización y quizás para eso entonces ya es muy tarde. Entonces, poder tener una verificación biométrica como servicio permite que nosotros tengamos como un tipo de antivirus, ¿no? El antivirus constantemente se está actualizando en su máquina, casi todos los días. A medida que aparezcan nuevas firmas, el proceso de nosotros es muy similar para lo que es biométrica. Esa es la clave respecto a cómo puede mantener la seguridad de un sistema en lo que es la evolución de estas amenazas, y la respuesta es tener una asimetría de datos. Cada vez que el sistema se ataca, aprendemos mucho más, muchísimo más acerca del ataque de lo que el atacante puede aprender de nuestro sistema. Simplemente decimos no, aprendemos mucho acerca de los tipos de ataques, de lo que de los algoritmos, y podemos mejorar en base a ellos. Very good, Joe. De repente, en esa línea que menciona yo, la parte de la prueba de vida es un factor muy importante, porque eso nos va a garantizar que la parte biométrica sea de confianza, ¿no? Y justamente en esa línea, Javier, quería preguntarte o consultarte más o menos, mencionaste de algunos laboratorios como el NIS, que si bien es cierto no acreditan, ¿no? Pero sí entendería yo, y creo que de repente ahí tu comentario, sería una de las ¿cómo podremos decir? Las pruebas de que cualquier implementación que se pudiera determinar, al menos tengan que pasar por ese tipo de validaciones, ¿no? De tal manera que nos garanticen que sus algoritmos han sido validados y probados por una entidad de repente que nos pueda garantizar su veracidad, ¿no? Entonces, no sé si en esa línea tú nos podrías comentar si podemos confiar en ese tipo de pruebas para poder nosotros garantizar también de lo que vayamos a implementar, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Es un test que es voluntario, o sea que en realidad las empresas se presentaron y fueron analizadas esas 82. Puede perfectamente, bueno, fueron analizadas menos empresas, ¿no? Eran más algoritmos y menos empresas, eran 50 y algo, 40 y algo, pero lo relevante es que de esas empresas están identificadas, iProve está en esos test, y uno puede ver cómo se comporta frente a distintas situaciones. Eso no quiere decir que no hayan otros que no hayan participado y tengan buenos resultados. Pero bueno, es una base de información que yo entiendo que es relevante y es importante. Después hay laboratorios que certifican compliance de determinados proveedores en el ISO, y después hay otro estándar que es FIDO, que también es bastante conocido y usado, y cualquiera de los dos tienen un mecanismo y un protocolo para certificarse, y uno puede, hay laboratorios donde certifican y uno puede pedirle a los proveedores las certificaciones correspondientes de cada uno de esos laboratorios. Hay otra cosa interesante que quería comentar de iProve, es que tienen un reporte anual sobre los ataques que es muy interesante, capaz que nos puede contar un poco más Joe sobre eso, pero es un reporte que sacan anualmente y es un reporte donde analizan un poco lo que él comentaba sobre cómo va cambiando el tipo de ataque
con el paso de los años. Esa es una información también interesante para mantenerse uno actualizado de cuál es el estado de la biometría y del uso de la biometría para autenticación en general en el mundo. Y la última cosa que quería comentar, que no es otra pregunta, pero surgió de la charla, es que quiero como insistir en un punto que es RENIEC tiene como objetivo proveer identidad y garantizar la identidad de sus ciudadanos basado en una base biométrica que en principio no tiene por qué verse atacada por nada del exterior. O sea, esa es una base que se administra de determinada forma y que no se expone hacia el exterior. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que alguno de los mecanismos que se proveen de verificación de identidad sean atacados y por lo tanto haya que sustituirlos o cambiarlos. Pero eso no implica y no quiere decir que uno tenga que cambiar la biometría. La biometría de una persona es de la persona y nunca va a cambiar. Y no hay forma de cambiar eso. La situación grave para una institución de identidad como RENIEC es que alguien sustituya información biométrica en la base, porque esa es la base de creación de la identidad. Pero eso es algo que, y es como el foco, diría, desde el punto de vista de seguridad, es lo más importante. No exponer datos biométricos, estar súper protegidos, tener mecanismos que controlen que no hayan posibilidad de sustitución, de suplantación de datos biométricos en la base biométrica. Después puede ocurrir que nosotros, RENIEC ofrece un servicio y es atacado y se encuentra un atacante que logra vulnerarlo. Eso no quiere decir que esa persona no pueda usar nunca más su biometría. Lo que quiere decir es que esa forma de verificación de la biometría falló, pero no más que eso. No es menor, ¿no? Pero no es lo mismo que decir la identidad de la persona queda afectada. Perfecto, muy claro. Bueno, tenemos que llegar al final ya de la exposición de los comentarios. Más bien agradecer a Joe, a César, a Javier por esta exposición. Y bueno, yo me quedo con una parte importante, ¿no? Toda implementación siempre hay que tener la seguridad y la confianza de cara al ciudadano. Sin eso podemos de repente caer en un error, ¿no? Ya lo dijo Carlos, nuevamente repito, la confianza y enamorarse más que todo del problema, ¿no? Y es ahí donde vamos nosotros apuntando con la seguridad del caso y apoyándonos siempre en todos los estándares internacionales que nos garantizan en la buena implementación de este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, sin más, gracias por